¿Están viendo mi pantalla? Sí, Sí. Bueno, les voy a explicar cómo calcular el valor de esta integral. Calcular la integral de 0 a infinito de a la menos x cuadrado de x. Entonces nosotros podemos usar coordenadas polares para calcular esta integral. ¿Cómo lo hacemos? Llamamos y a esa integral. Pero como la variable en una integral definida es muda, podemos utilizar otra variable y tener exactamente lo mismo. Y esto lo hacemos por conveniencia. Ahora, si yo multiplico estas dos integrales, yo tengo y cuadrado igual a la integral doble de 0 infinito, de 0 infinito, de e a la menos x cuadrado menos y cuadrado de y de x. ¿Sí? ¿Estamos bien? Creo que no se miran bien esas letras ahí, ¿verdad? Entonces, si notan, estos límites de integración describen el primer cuadrante. Y por la expresión que tengo aquí, en el exponente, nosotros podemos hacer cambio a coordenadas polares. Entonces, el primer cuadrante en coordenadas polares lo describimos con los siguientes límites de integración. De 0 a pi medios en el ángulo y de 0 infinito en el radio. E a la menos r cuadrado, r de teta. Si notan, la integral no depende de teta. Por tanto, podemos ubicar el pi medios y como es impropia, límite cuando b tiende a infinito de la integral de 0 a b de r e a la menos r cuadrado de r. Si se fijan, aquí tengo el cambio de variable y el diferencial. Entonces, si el cambio de variable es menos r cuadrado, el diferencial es menos 2r de r, ¿verdad? Entonces vamos a tener menos pi cuartos límite cuando b tiende a infinito de e a la menos r cuadrado evaluado de 0 a b. Luego, esto es límite, me comí el menos pi cuartos, b tiende a infinito de e a la menos b cuadrado menos 1. Si b tiende a infinito, esto es menos infinito, y a la menos infinito es 0. Entonces, esto nos queda pi cuartos. ¿Qué obtuvimos? Obtuvimos que i cuadrado es pi cuartos. Entonces, ¿cuánto vale pi? Perdón, ¿cuánto vale i? Y es igual a la raíz de pi entre 2. ¿Vamos bien? Igual, de menos infinito a más infinito, esto es raíz de pi, ¿verdad? Por si lo quieren ver. Cheque. ¿Alguna pregunta? ¿Podría explicar cómo tienes integral con ¿Cómo, la cómo, cómo? integral doble? ¿Cómo? ¿Cómo queda con esa integral doble? ¿Cómo se obtiene? Ah, multiplicando estas dos. Si usted multiplica estas dos, tiene i por i cuadrado. Y esta por esta, le queda esta doble. Porque los límites de integración los mezcla nada más. Ah, Y de ahí estos límites de integración describen el primer cuadrante. Entonces, al describir el primer cuadrante, solo lo pasa a polares. ajá, y
¿Cómo lo pasa el primer, ¿cómo se llama? El primer límite de integración? Porque es de 0 a pi medio. Perdón. Porque recuerde que, de nuevo, esto describe el primer cuadrante. En X, perdón, de ser infinito. Y en Y de ser infinito, ¿qué porción es esa? Mire. Uy, es todo esto. Entonces, 0 a pi medios. Y el radio de ser infinito. ¿Se ubica? Sí, ya veo que. Y ¿por qué al final le queda pi medios por el límite de eso? O sea, el primer límite de integración como que le dio pi medio. Sí. ¿Por qué aquí queda pi medios? Ah, Porque si nota la integral ajá. no depende de teta, entonces eso solo resta los límites de integración de la última integral. Oye, ya. Cheque. Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos bien? Bueno, vamos a revisar las triples. Entonces, con las triples en coordenadas rectangulares, vamos a hacer una extensión similar, ¿verdad? ¿Se acuerdan que en la línea o en una variable eran subintervalos? Luego, en dos variables fueron subrectángulos. Luego, en triples ahora, mejor dicho, ahora en triples, van a ser volúmenes, van a ser pequeños paralelepípedos que van a estar dentro de un sólido que es el sólido de integración. En dobles integrábamos sobre regiones, en triples integramos sobre sólidos. Entonces, nosotros vamos a llenar de paralelepípedos los sólidos de integración, que es lo que se muestra aquí. Lo pueden ver, miren, si están viendo la manito, ¿eh? Este es el sólido de integración. Están partiendo el sólido D en este conjunto de paralelepípedos que tienen base delta Q por delta y altura delta Z. Al final, esto es un diferencial de volumen. Se crea exactamente la misma historia. Se toma un punto cualquiera dentro del paralelepípedo diferencial y se evalúa este en la función. Ya este producto no tiene un sentido físico, como en el caso de las integrales dobles, que al tomar un punto y multiplicar la base por la altura, o sea, el diferencial por la altura, entonces tenía el sentido físico de un volumen. En este caso, ya no tiene un sentido físico porque es un volumen multiplicado por un valor de una función. O sea, esto no hay un sentido físico por acá. Este delta B es delta X por delta Y por delta Z en cualquiera de los órdenes, que son 3 por 2 por 1, o sea, es 6 posibles órdenes para calcular este delta B. La partición ahora que se genera es que la diagonal del paralelepípedo tienda a cero, así como la diagonal del cuadrado en dobles tendía a cero, aquí la diagonal del paralelepípedo tiende a cero. Entonces, si la diagonal de un paralelepípedo es cero, prácticamente hay un paralelepípedo por punto. Entonces, eso hace que la aproximación de esto tendiendo a infinito sea lo más cercana a integrar sobre todo el sólido D. Entonces, es aquí donde surge que cuando el límite es infinito, esto es una integral triple, que es lo que aparece. Límite cuando n va a infinito de Sn es la integral triple sobre el sólido D de la función de f de x, y, z diferencial de volumen, o límite cuando la norma tiende a cero, que es equivalente del Sn
Es lo mismo que la integral triple sobre D de la función f de x, y, z. Y aquí no vamos a colocar un orden específico, vamos a colocar db. Entonces, esto es una integral triple, que como les digo, no hay un sentido físico para la integral triple. Entonces aquí nuestra región de integración en realidad es un sólido de integración. Entonces estas son las famosas integrales triples. En el caso del dB, el dB voy a borrar esto más de acá, lo voy a llevar a la otra página. En el caso del dB, nosotros tenemos 6 posibles órdenes de integración, que es dz dy de x, dz dx dy, dy dz de x, dy dx dz, dx dy dz y dx dz de y. Ahí están los 6 posibles órdenes de integración y todos estos deben dar lo mismo. Siempre que no cambien el sólido, todo eso debe dar lo mismo. Quiero que noten algo. Al momento de plantear una triple, siempre la integral de adentro es la altura, h. Y esto es el área de la región de integración. Área. Que recuerde, esta es la altura. Altura. Y este es área de la sección transversal. Área, sección transversal. Por eso es que es importante comprender las dobles. Si ustedes tienen una integral triple y la integran una vez, caen en una doble. Y en esa doble ustedes pueden aplicar cambio de orden de integración o pueden aplicar incluso coordenadas polares. Siempre que ustedes integran una triple una vez, caen en una doble. Siempre, siempre, siempre. Ahora, las integrales triples tienen una aplicación interesante. El volumen del sólido D, volumen de D, es la integral triple sobre el sólido D diferencial de volumen. Esta es la aplicación. Hay otras específicas, ¿verdad? En el cálculo de integración, pero nosotros la que trabajamos es esta, que el volumen del sólido de integración D es la integral triple diferencial de volumen. O sea que tomamos que la función f de x, y, z sea 1. Entonces, al integrar una vez, y aquí no vamos a tener la región transversal, esta va a ser la altura del sólido. ¿Qué más hay por acá? Que era, bueno, aquí está esto. Mire, cuando este es 1, entonces tenemos la sumatoria del volumen. Y esta es la aplicación. Me la voy a llevar de acá. Que a esto se refiere. ¿Qué más? Y aquí los límites, cambio de orden de integración. Pues la idea es, miren, por ejemplo acá, tenemos esto como en los primeros límites de integración. La diferencia de alturas porque es de z y luego por la forma es de y de x, va a terminar con dx. ¿Por qué? Porque la región de integración R está aquí, acotada superiormente por G2, inferiormente por G1 y el elemento diferencial de esta región se mueve de A a B. Entonces, en el orden de integración, bajo estas circunstancias, sería dz de y de x, al final respecto a x. Entonces,
hay algo que tenemos que tomar en cuenta de una integral bien planteada. No recuerdo si está Fubini acá. Solo déjenme adelantarme. No, Fubini no está aquí. No. Pero en una integral bien planteada, para que nos ubiquemos, en una integral bien planteada, si están viendo esta integral, los límites de integración de la primera integral dependen de las variables que le siguen. Por ejemplo, este es de z. Entonces, estos límites de integración tienen que depender de x, y. La que sigue es de y. Los límites de integración dependen de x, que es la variable que sigue. Cuando me refiero a la variable que sigue es, si integro primero respecto a z, aquí, la que sigue y x. Luego, si integro respecto a y, la que sigue es x. Y a eso se refiere. Ahí nosotros tenemos una integral bien planteada. Si tienes estructura y nosotros tenemos bien delimitado claramente qué parte define la región transversal y qué parte define la altura del sólido, estamos listos. Y las propiedades de integración o de integrales triples son las mismas que dobles, eso no cambia. Y aquí creo que hay una aplicación de un volumen. Sí, aquí está la aplicación del volumen, la integración y solamente el cálculo después. Miren. ¿Qué más? Aquí solo es que me dice que cambie de orden de integración, que lo vamos a hacer. Y esto, propiedades de las integrales triples, que son las mismas. De las dobles y las simples. Solo cambien ahora a una integral más. Nada, eso es todo. Entonces, de teoría, de las triples no hay más que mencionar. Entonces, vamos a hacer algo. Primero le voy a cambiar de orden de integración para que se guíen. Hay dos sólidos, miren. Está el 21 y el 22. ¿Cuál le llama más la atención? ¿21 o 22? Yo tengo otros por acá, pero me interesa cualquiera de esos dos primero. Que enseñe el 21, por favor. Mira, a ver. Ese. El 21. Listo. Entonces, en este ejercicio, me dan ya un orden específico. Me dan el orden de integración de z de y de x. Aquí el elemento diferencial, si notan, es perpendicular al eje x. La altura del elemento diferencial está en y la altura del sólido de integración está en z. Por eso vemos que en z va desde z0 hasta z igual a 1 menos y, que es este plano que ustedes ven aquí. Luego, en y va inferiormente y cuadrado, superiormente 1. Miren, aquí está el elemento diferencial. Y en x varía de menos 1 a 1. Miren. Entonces, lo primero para cambiar es, dejo fija la altura y cambio el elemento diferencial en la región de integración. Entonces, eso es lo primero que voy a hacer. Ese porque no ocupa tanto cambio, ¿verdad? O sea que voy a plantearlo primero en el orden de integración de z, de x, de y. Para eso, como esta es y igual a x cuadrado, entonces esta se convertiría en x igual a la raíz de y, la positiva, y esta de aquí abajo es x igual a menos la raíz de y. Entonces, ¿cómo sería la integral en este orden de integración? Que este orden es el e.
Entonces, la integral que tengo inicialmente de menos 1 a 1, en el nuevo orden de integración, va a ser igual a la integral. Si notan, en y ahora se va a mover de 0 a 1. En x se va a mover inferiormente de la raíz de y hasta superiormente la raíz de y. Y la altura no cambia de 0 a 1 menos y. Diferencial de z, diferencial de x, diferencial de y. ¿Estamos bien? Ahora voy a cambiar de región, o sea, voy a cambiar de base. Llamémosle base, que en esencia me refiero a la sección transversal. Ahora voy a trabajar con la sección transversal que está en el plano ZY. Para eso defino la región, miren. La región que tengo que definir es la que va aquí. Miren. Entonces aquí tengo que esto es y más z igual a 1. Como esta va a ser mi región de integración, ahora la altura va a estar en x. O sea que la primera integral es respecto a x. Entonces, ¿cómo va a ser la historia? Si la primera integral va a ser respecto de x, quiere decir que voy a trabajar o d o c. Entonces, primero voy a tomar el elemento diferencial perpendicular a y. Entonces, ¿cómo va a ser la historia? Esta misma integral, si voy a tomar el elemento diferencial perpendicular a y, se va a mover de 0 a 1 en y. ¿Cómo se va a mover en z? En z se va a mover desde z0 hasta z igual a 1 menos y. Y la altura del sólido va a estar inferiormente por la raíz de y, superiormente por la raíz de y. Diferencial de y, diferencial de, perdón. Sí sería y, diferencial de z es este, segundo. Y diferencial de x. No, me perdí. Aquí es x este. Ya que lo hice. Este diferencial es el último. Este es el de x. El de y va al final. Y este es de x. La altura y la última integral respecto a y. Entonces, este era el inciso de z. Ajá, es el d. Este es el d. Este es el e. Y ahora voy con el c. El c, dejo fija la altura del sólido y solo cambio este. Entonces va a cambiar el elemento diferencial. El cambio que tiene bien mínimo sería igual de 0 a 1. Es la variación en z de la variación en y. Desde y igual a 0 hasta y igual a 1 menos z. La altura del sólido de menos raíz de y a raíz de y. Diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z. Eso es C. Y ahora me falta tomar la altura en y. Entonces, la altura en y, nosotros tenemos que ver esta superficie proyectada en este.
en el plano XZ. ¿Cómo vemos nosotros esto proyectado en XZ? O sea, quiero ubicarme desde acá, miren, desde esta línea. Aquí va a estar el observador para A y B. Esta va a ser la altura. ¿Cómo sé que obtengo esta proyección sobre el plano XY? Entonces, fíjense, esta línea de acá es el corte del plano, de este plano, con este cilindro. Es el corte. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a reemplazar esta Y aquí. Entonces tengo Y igual a X cuadrado y Y más Z igual a 1. Entonces, X cuadrado más Z es 1. Miren. Voy a integrar por último respecto a X. Z es 1 menos X cuadrado. Entonces, esto es el dibujo que yo voy a ver en el plano ZX. Si se fijan, Z positivo y van a ver ustedes una parábola. Si ustedes hacen esta vista aquí, ustedes aquí verían una parábola que abre hacia abajo. Entonces, esa es la región de integración. Y como voy a integrar perpendicular a X, entonces la integral triple que venimos trabajando es en X de menos 1 a 1. En Z desde Z0 hasta Z igual a 1 menos X cuadrado. De la altura es X cuadrado hasta 1 menos Z. Diferencial de Y, diferencial de Z, diferencial de X. Miren, la altura está en Y. Pueden ver el sólido. En Y tenemos este Y igual a 1 menos Z y Y igual a X cuadrado. Miren. Luego esto describe Z. Z es la región que está aquí arriba. En X va de menos 1 a 1, de menos 1 a 1, y va desde Z0 hasta Z, esa curva que se formó proyectada en XZ. Entonces, eso es el orden de integración. Este, A. Al final respecto a X. Miren, esto es A. Ahora me gustaría que pensaran ustedes cómo plantear este. Ya tienen las herramientas, ya tienen todo. Es de Y, de X, de Z. ¿Cómo integrarían? ¿O cómo quedaría planteada esa integral? Inténtenlo. ¿Me dijo? La primera es de negativo 1 a 1. Ajá, de negativo 1 a 1. De ahí la segunda es la que cambia, sería de 0 a raíz de 1 menos Z, creo. De 0 a raíz de 1 menos Z. Ajá. ¿Y luego? La otra, no sé si queda igual o cambia, o que cambia algo, no sé. Ujú.
Recuerde que en este orden prevalece la altura, entonces no cambia. Pero hay un detalle, creo que el primer límite de integración está malo. El primero sería de 0 a 1. Es más, creo que hasta este está malo también. Estos dos límites de integración están malos. Ajá. Este dice que va, este en Z, solo miremos la región. Si quieren, medio bosquejo la región aquí. De 0 a 1 sería. Ajá. Porque estamos en el plano XZ, ¿va? Sí, de 0 a 1. Entonces, esto es lo que nosotros vemos. Esto es 1. Esto antes fue Z igual a 1 menos X cuadrado. Ahora el elemento diferencial es perpendicular a Z, está así. Entonces, en efecto, va de 0 a 1. Entonces, ya está corregido este. Y si toda la parábola es Z, 1 menos X cuadrado, entonces esto es X igual a la raíz de 1 menos Z. Y esta de acá es X igual a menos la raíz de 1 menos Z. Porque estoy pensando que este es el primer octante. Aquí, justo aquí estaría la Y. Miren, si la ven así, esta es la Y positiva, esta es la X positiva. Y esta obviamente es la Z. Entonces va de esta raíz a esta. Entonces, superiormente esa, inferiormente la negativa. ¿Estamos bien? ¿Me captaron la idea? Ahí siempre tiene que ir sacando trazas. Eso es lo complicadito a veces del cambiar de orden de integración en triples. Que uno va viendo qué cortes son y las proyecciones en los planos. ¿Alguna pregunta? Aquí tengo un par de esos que hay que cambiar orden de integración, ya les digo. Vaya, por ejemplo esta. Dice dibujar la región sólida descrita por y reescriba la integral en un orden determinado. Entonces, dice dibujar la región sólida descrita. Región sólida descrita por y reescriba la integral en el orden de X de Z de Y. De X de Z de Y. Entonces tengo de Z, de Y de X, y ahora lo tengo que pasar a de X de Z de Y. Entonces, primero traten de identificar el sólido. Eso es lo primero. Una vez que identifican el sólido,
tratan de cambiar el orden de integración. Ponen la altura y por donde la altura atraviese perpendicularmente, esa es la base, que es la región de integración de las dos últimas integrales. Inténtenlo. Entonces, miren, ve. Esta superficie está en el plano XY. En X va de -3 a 2. Y en Z va desde Z igual a 0 hasta Z igual a 4. En Y va de Y un medio de X cuadrado a Y igual a 3 menos X medios. Entonces, ¿cómo nosotros visualizamos esto? Te voy a bosquejar. Entonces, primero tengo que describir esta parte que va de -3 a 2. Entonces, en -3 me quedan 9 medios. 9 medios me queda en esta. Y en esta es 3 más 3 medios. ¿Cuánto es 3 más 3 medios? También es 9 medios. Entonces ahí coincide la parábola y la recta. Entonces 9 medios es 4.5. Entonces este es el punto. Por ahí pasa la parábola y la recta. Y el otro punto es en 2. 3 menos 1, 2. 2. 2 vale 2. Este es el otro punto por el cual pasa la recta. Y la parábola también pasa por este punto. Entonces tenemos esto. Esta cosa. Y uno esas dos con la recta. Entonces, esto de aquí abajo, exactamente lo mismo que está aquí. Me lo voy a llevar. Y sé que eso es la altura. Que va a estar en 4. Es solo trazo la altura ahora. Miren. Y borro todo lo que no me sirve. Me voy a quitar esto. Ese es el sólido. Esto es Z igual a 4. Plano XY, Z igual a 0. Y ahora quieren que la altura esté en X y que la base esté en el plano XY. Perdón, ZY. ¿Lo logran identificar? Recuerde, aquí está Z.
Esto es Z, esto es Y y esto es X. Entonces, para estar claros, hay dos alturas. Una es esta. Una es esta cara de aquí. Este manto de acá, nosotros sabemos que se sigue de Y igual a 1/2 de X cuadrado. Entonces, este es X igual a la raíz de 2Y. Es ese. Y la parte de atrás, de aquí, o sea, esta parte de aquí atrás, que va a ser X igual a menos la raíz de 2Y. Entonces, aquí va a haber una partición. La partición está aquí. Dos alturas. Una que está entre esta superficie y esta superficie de atrás. Y como resultado de la región de integración voy a tener un rectángulo. Y la otra que va de esta parte, porque va a estar acotada por este plano de acá. Este plano es Y igual a 3 menos X medios, se multiplica por 2. Entonces me va a quedar 2Y. Bueno, tengo Y igual a 3 menos X medio, multiplico por 2. 2Y 6 menos X. Entonces X es 6 menos 2Y, ¿va? 6 menos 2Y. Y esta misma curva, porque es la que va aquí atrás, es el otro manto. Y el otro manto está dado por este otro rectángulo, que es el que se proyecta en el plano ZY. Entonces tengo una suma de integrales. Pero los límites de integración que están en el plano ZY es un rectángulo. ¿Lo ven? Porque ustedes prácticamente esta línea de acá es el eje, o sea, ustedes verían algo así. Visto desde acá, ¿verdad? En el eje Y. Luego este corte, que es el primero, que va de 0 a 1. Este es 0, este es 1. No, perdón, 2. 2. Y luego el otro que va de 2 hasta 4.5, 3 medios. Perdón, 9 medios, que es el otro corte. Que este es el otro plano inclinado. Y la altura, que no cambia, que es 4. Entonces, aquí tienen dos alturas, que son las que están delimitadas. X igual a la raíz de 2y y X a menos la raíz de 2y. Y en esta otra porción, que es el plano X igual a 6 menos 2y. Y la parte de atrás, que es negativo la raíz de 2y. ¿Me explico? ¿Me entendieron? Entonces, supongamos que su silencio es un sí, tal vez no me dejaron solo. Tengo esta integral triple. Esta integral triple sería el elemento diferencial es perpendicular a Y, o sea que tengo que ubicarlos acá, perpendicular a Y. Entonces la integral va de 0 a 2, la primera. En Z de 0 a 4. La altura del sólido. La altura del sólido va de negativo raíz de 2y
a positivo raíz de 2y, diferencial de x, diferencial de z, diferencial de y, más la otra integral, que va de 2 a 9 medios, de, no cabe, de 0 a 4. Esta altura sí cambia porque tenemos menos la raíz de 2y, y aquí anteriormente es 6 menos 2y. Diferencial de x, diferencial de z, diferencial de y. ¿Se entendió la idea? Sí, Lick. ¿Sí? Listo. ¿Alguna pregunta? Vamos a hacer otro cambio. Este es más interesante. No le puse número, ¿verdad? Ni a este. En este le vamos a colocar 1. Este va a ser 2. Y este otro, 3. 3. Podría poner la página anterior. Un momento. Voy. Solamente, bueno, si quieres, porque si hay alguna cosa. Ahí está. Son dos integrales porque Sí. son dos regiones. Porque hay dos regiones, hay dos alturas en X. ¿Las identifica? Mire, hay dos. Si quieres lo trazo aquí. Hay una altura acá. Y la otra que está aquí. Ahí la ve. Una va por este plano. Y por esta curva de aquí atrás. Y la otra va entre esta curva y esta curva. Sí, ya lo vi. Cheque. Sí, gracias. Dele. Entonces, este dice cambie al orden de integración. Aquí cambiar al orden de integración en realidad lo que nos está diciendo es poder integrarla más fácilmente, ¿verdad? De z, de x, de y. La siguiente integral. Integral de 0 a 1. De la integral de x cuadrado a 2 menos x cuadrado. De la integral de 0 a 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. XY de z, de y, de x. Entonces, me dice que cambie este orden a este otro orden. La misma operación, ustedes tienen que ir estudiando para revisarlo. Mire, aquí por ejemplo, en el nuevo orden de integración que me piden, dz no cambia. Quien cambia es el elemento diferencial en la base. Entonces, lo único que ocupo hacer es dibujar la región de integración.
La región de integración es la siguiente. Por estos dos límites de integración de acá, dice que en X va de 0 a 1. Entonces, vamos a suponer que este es 1. Entonces, en 1 vale 1 y el otro va 2, ¿verdad? 2. Entonces, ambas parábolas pegan aquí. Entonces, una va hacia arriba y la otra viene hacia abajo. Entonces, tengo que convertir esta. Y esta también. Esta es x igual a la raíz de y. Y esta es x igual a la raíz de 2 menos y, ¿verdad? 2 menos y, sí. La positiva. Porque cuando la x es 0, la y vale 2. ¿Estamos bien? Y cuando la y vale 1, la x vale 1 también. Estamos cheques. Entonces, este es 1 y este es 2. Entonces, este integral en el orden de integración que a mí me piden, pues hay dos. Una va de 0 a 1 y va desde x0 hasta x raíz de y, la misma altura. XY de z de x de y más la otra integral que va de 1 a 2 de 0 a la raíz de 2 menos y de la integral de 0 a 4 menos x cuadrado menos y cuadrado xy de z de x de y. Mire, son dos. ¿Por qué? Porque lo que hice es que antes el elemento diferencial estaba así. Ahora el elemento diferencial, uno acá y el otro acá. Son dos. Cheque. Y ya está. ¿Alguna pregunta? Dale. ¿No? Cheque. Vamos a tratar de calcular dos integrales triples, que no hemos calculado ninguna. 4. Calcular integral de 0 a 4 de la integral de 0 a 1 de la integral de 2y a 2 4 coseno de x cuadrado entre 2 raíz de z diferencial de x diferencial de y diferencial de z. Si se fijan ahí, en ese orden de integración, definitivamente no me conviene por esta integral, por la de x. A mí me convendría quitar la altura aquí y por lo menos para no integrar, tratar de integrar primero respecto a y, por ejemplo, para que esto fuese constante. Ese orden me podría beneficiar. Ese es uno. O habría que ver cómo nos quedaría, ¿verdad? Integrando respecto de z primero, a pesar de que sí hay que un integral de por medio. Pero creo que el orden que más nos conviene es el de y primero. Y dejar por último a x. Entonces, vamos a intentar hacer eso. Pero antes necesitamos delimitar bien nuestro sólido. Entonces, dice que z va de 0 a 4. En y va de 0 a 1. Y en x va desde x2 hasta x
igual a 2y. Entonces vamos a intentar bosquejar el sólido. Entonces, z de 0 a 4. 1, 2, 3, 4. Check. En y va de 0 a 1. Aquí. 1. En x va x igual a 2. 1, 2. A x igual a 2y. Entonces una recta que pasa por acá. Entonces, el sólido está aquí porque me dice de 0 a 1 en y, de y igual a 0 hasta y igual a 1. Inferiormente está el 2y, superiormente el x igual a 2 y la altura. Entonces el sólido es este, miren. Ese es el sólido de integración. Entonces, les digo, yo quiero cambiarlo de tal manera de integrar por último respecto de la variable x. Entonces, integro por último respecto de la variable x. A ver, si en y va de 0 a 1. Y igual a 0, y igual a 1. Aquí de 0 a 1. Entonces, la altura quiero que me quede en y, ¿verdad? Entonces sería la altura desde aquí, que es y igual a 0, hasta y igual a 2x, no, a x medios, perdón. Esa va a ser mi altura ahora. Mi elemento diferencial lo voy a ubicar perpendicular a x, pero va a estar en el plano, dije en el orden de integración que de de z de x. La base va a estar en zx, entonces va a ser aquí. Mi elemento diferencial va a estar aquí, miren. Ahí va a estar mi elemento diferencial. Entonces, esta integral, en ese orden de integración, va en x de 0 a 1. No, perdón, de 0 a 2. En z de 0 a 4. Y en y va de y igual a 0 a y igual a x medios. Diferencial. Aquí, 4 coseno de x cuadrado sobre 2 raíz de z de y de z de x. Entonces, integro. Como esto es constante, solo me quedaría el límite de integración, ¿verdad? Que es integral de 0 a 2
de 0 a 4 de x coseno de x cuadrado raíz de z diferencial de z diferencial de x. Ahora, el integral respecto de z, esto es un número. Si notan, integro respecto a z, ¿verdad? Entonces, me va a quedar de 0 a 2, x coseno de x cuadrado, z a la menos 1 medio integrado es z a la 1 medio por 2. Evaluado de 0 a 4, diferencial de x. En 4 vale 2, 2 por 2 me va a quedar 4. Si hago un cambio de variable, aquí tengo el diferencial, más bien va a salir un 2. Me va a quedar la integral del coseno, que es el seno de x cuadrado, y evaluado de 0 a 2. Seno de 0 es 0. Esto al final es 2 seno de 4. Y ese es el valor del integral triple. ¿Alguna pregunta? ¿Podría explicar de nuevo el planteamiento? ¿Cuál? ¿El del inicio? Este. Sí. Bueno, aquí lo único que me fijo es la altura. La altura está en X. Va desde X igual a 2Y, o sea, esta línea, a X igual a 2, que es esta otra. Esa es la altura del sólido. Luego, la base está en YZ, o sea, la base está aquí. Es esta región rectangular, mire. Que hace que la Z va de 0 a 4 y la Y de 0 a 1. Es estas dos. Entonces, decido integrar en este orden. ¿Por qué? Porque dejo por último la variable que me está generando conflicto, que es la que tiene el x cuadrado. Pero como ya tengo el sólido, lo que hago es cambiar la base. Entonces, la base ahora está en ZX. Si yo proyecto el sólido en ZX, veo este rectángulo del fondo, este que está aquí pegado al plano, mire, donde estoy pasando el puntero. El puntero, por si no lo ven, aquí, es este sólido acá, esta base, ¿ven? Y va desde x igual 0, que es la cara, perdón, desde y igual 0, que es esta cara, hasta y igual a esta, que es la cara inclinada, la cara de la rampa esta, que es y igual a x medios. Esa es la nueva altura, por eso es aquí. Y luego la variación de esta, como quiero que sea la última integral respecto a x, ahí está mi elemento diferencial. Entonces va de 0 a 2 y desde z igual a 0 hasta z igual a 4. Aquí están los dos límites de integración. Y ahí solo procedo a integrar tal y como lo hicimos. Integro esto respecto a y, es un número, entonces sale. Por eso solo me queda x medios por esto, por lo que estaba aquí. ¿Va? Pero x medios por 4 medios es 1. Luego integro respecto a z. Al integrar respecto de z, integro respecto de la variable z, es como que quiero integrar z a la menos 1 medio. ¿Va? La integral de z a la menos 1 medio es z a la 1 medio por 2. Por eso me queda este 2. Cuando lo evalúo en 0 no hay nada. En 4 me queda 2. Por 2 es 4. Debe estar 4 aquí. Integro esta, hago un cambio de variable que es 2x. ¿Va? De 2x sale un 2 de común. Entonces esto me queda coseno de z.
El coseno de C o coseno de W, coseno de W es seno. Entonces es 2 seno. Y regreso a la variable original de 0 a 2. Lo evalúo en 2, me queda 4. Y en 0 que es ese 0. Y ya. Eso. Cheque. Gracias, Nick. Dele. Ahora vamos a calcular otra. Sería la número 5. 5 es integral de 0 a 2 del integral de 0 a 4 menos x cuadrado de 0 a x. Seno de 2z entre 4 menos z. Diferencial de y. Diferencial de z. Diferencial de x. Entonces, ¿qué orden de integración me convendría? ¿Qué orden de integración me convendría? Integrar solo con respecto de Z sí. de último. Integrar respecto a z de último, ¿verdad? Ese es el que nos queda más cerca. Ajá, y para hacer eso, ¿qué tengo que modificar en mi planteamiento? Tengo que cambiar la altura. No. No, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer entonces? Solo tengo que cambiar entonces la base, ¿va? Entonces, solo me voy a enfocar en esta parte. Entonces, dibujo esto. Esto está en el plano ZX. Si lo quieren ver así. ZX, aquí está. Entonces, me dice que en X va de 0 a 2. Listo. Y luego va desde z igual a 0 hasta z igual a 4 menos x cuadrado. O sea que es esta porcioncita de acá. Úpale, de todas feas. Miren. Entonces, esta es mi base. Y como ahora quiero que sea perpendicular a X, va aquí, miren. Este sería mi elemento diferencial. Entonces, si esto antes era z igual a 4 menos x cuadrado, x va a ser igual a la raíz de 4 menos z. ¿Va? Perpendicular a X, dijo. Perpendicular a, ahorita está perpendicular a x. Quiero que sea perpendicular a z porque esa quiero que sea mi última integral. O sea que el orden de integración que yo quiero es de z, de y, de x, de z. Cheque. Sí, sí. Entonces, con eso, planteo mi integración, que va la última hora
es de 0 a 4. De x igual a 0, que es esta línea de acá ahora, todo esto, ¿va? Todo este plano, a x igual a esta curva. ¿Sí? De 0 a x no cambia. Seno de 2z, voy a cambiar de renglón. De z, de y, de x, de z. Entonces, si integro respecto a y, este es un número, solo voy a tener la x. Ahora, integro respecto a x. Al integrar respecto a x, es x cuadrado entre 2. Cuando lo evalúo en 0 no hay nada. Solo me va a quedar de 0 a 4. Un medio. 4 menos z. Seno de 2z. 4 menos z de z. Se simplifican estos dos. Y llevo la integral. Paso. Y este término ya no está. Necesito este otro. Entonces solo me queda este. La integral del seno es menos coseno, pero es menos un cuarto coseno de 2z evaluado de 0 a 4. Cuando lo evalúo en 4, me queda 8. Ley. ¿Sí? No, olvídalo. Y ese es el valor, miren. Es coseno de 8 menos 1. Cheque. Les voy a dejar 3 problemas para mañana. Mañana venimos a calcular un par de volúmenes. Y a meternos con el último tema. Vamos con 6. 6 es integral de 0 a la raíz de pi de la integral de z a la raíz de pi de la integral de 0 a xz x cuadrado seno
seno de y, de x, de z. 7 integral de menos 1 a 1. Aquí, por ejemplo, ¿cuál es el razonamiento? Razonamiento, XZSS, sí, en XZ, la... sí, Ah, aquí, sí. Aquí el razonamiento es el siguiente. Y el compañero preguntó y la pregunta sería, ¿y esta superficie cómo es? Entonces aquí no me conviene cambiar la altura. Entonces tengo que invertir la base para ver qué sucede. Miren este otro. Aquí, si conviene integrar directo, pues se hace, ¿verdad? Si no, pues se ve a la manera de cómo cambiarlo. Y está este otro, que es 8 integral de 0 a 1, el integral de x cuadrado a x, 0xy, x de z, de y, de x. Aquí de nuevo usted valora si conviene cambiar el orden de integración, pero si la integración les permite a ustedes calcularlo fácil, entonces calidad, ¿verdad? Ahí es cuestión de que ustedes tomen la decisión. ¿Qué conviene más? De ahí solo nos quedaría calcular, vamos a ver. Creo que tengo un volumen acá. 1, 2, 2 volúmenes. No, 3 volúmenes tengo. 3 volúmenes. Entonces eso vamos a calcular. Y ahí nos metemos en coordenadas cilíndricas y esféricas, que es lo último. Entonces ahí vamos a aprender a plantear integrales para calcular volumen y prácticamente eso. ¿Alguna pregunta? ¿cómo dejarle coordenadas cilíndricas? Sí, eso es lo último, coordenadas cilíndricas y esféricas. Ok. Cheque. Sí, Bueno, pues seguimos mañana.